Bueno, entonces, permítame un segundo que creo que me adelanté. Ok, aquí. Entonces, lo que hacemos o lo que nos mostraba el video, esta parte no es necesario que la copien al pie de la letra, ya les digo que lo que nos mostraba el video básicamente es eso, una valoración ácido-base o una titulación ácido-base. Como se los dije hace un momento, este tipo de experimentos nos van a permitir conocer la concentración de un ácido o de una base que está presente en una solución y que a veces desconocemos. En ocasiones es necesario saber esa concentración para mirar si podemos o no desarrollar algunas reacciones con ellos o trabajar en el laboratorio con ellos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el volumen de ácido o de base de una concentración conocida que se necesita para neutralizar una base o un ácido de una concentración desconocida. ¿Sí? Eso es lo que siempre vamos a tener. Cuando la valoración se hace de un ácido, cuando valoramos ácidos, entonces se llaman acidimetrías, ¿sí? Una acidimetría. Y si voy a valorar una base, o sea, si voy a buscar la concentración de una base, entonces se llama alcalimetría. ¿Por qué? Porque las bases también se llaman álcalis, ¿sí? Por eso no dice nivel de acidez o de basicidad o de alcalinidad, que es exactamente lo mismo. Entonces, las sustancias alcalinas son básicas y en este caso lo llamamos alcalimetría. Entonces, únicamente vamos a copiar el párrafo de abajo, que es donde nos dice exactamente qué es lo que se hace en las valoraciones. Tomamos este apunte y ya continuamos. Bueno, mientras ustedes van tomando el apunte, yo les voy diciendo, en la medida que se va generando esa reacción entre el ácido y la base, llegamos al punto de viraje, al punto de cambio. Ese punto lo denominamos punto de equivalencia, ¿sí? Punto de equivalencia. Para llegar o para saber cuándo hemos llegado al punto de equivalencia, entonces básicamente lo que utilizamos es un indicador, como lo vieron ustedes en el experimento, un indicador. Y si queremos ser más precisos o más exactos y conocer el valor del pH en ese momento, entonces utilizamos un instrumento que se llama pHímetro. El pHímetro es un aparato que se utiliza en el laboratorio que tiene un sensor similar al bulbo de los termómetros, ¿sí? Así en mercurio, de los termómetros de mercurio, así un bulbo similar a ese, que en este caso está conectado a una máquina y ella nos va a traducir esa información del bulbo en valores de pH. Entonces, cuando colocamos ese aparatico ahí, es un sensor digital, pues vamos a poder determinar si tenemos una sustancia con pH básico, pH ácido o si ya hemos llegado a un punto neutro, ¿sí? Se llama así, pHímetro. Y bueno, en los laboratorios, digamos, en algunos laboratorios lo tienen, en el laboratorio nuestro no tenemos pHímetro, pero sí tenemos indicadores ácido-base, generalmente papel tornasol o fenolftaleína. Fenolftaleína sí tenemos en el laboratorio, que es la que nos permite analizarlo desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Cualitativo, porque no vamos a tener un valor de pH exacto. Solamente sabemos que a los cuantos mililitros se generó el cambio de color, ¿sí? Eso sí lo podemos observar en el laboratorio, tal cual como lo vimos en el video. ¿Ok? Ya tenemos este apunte. Bueno, vamos a dar un minutico y continuamos. Una vez se ha determinado en el laboratorio el volumen que requerimos o que necesitamos, entonces aplicamos una ecuación.
Y aquí tenemos la ecuación que nos va a servir para cualquier valoración. ¿Cuál es esa ecuación? Normalidad del ácido, esta N significa normalidad. Recordemos que normalidad es una unidad de concentración química de las sustancias. Entonces, normalidad del ácido por volumen del ácido va a ser igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. ¿Sí? Esa normalidad puede ser también otra unidad de concentración. A veces se trabaja, por ejemplo, en molaridad. Entonces, para que la ecuación sea toda más general, entonces no decimos normalidad, sino concentración. Concentración del ácido por volumen del ácido es igual a concentración de la base por volumen de la base. En este caso, pues está la N porque se estaba ubicando la concentración en términos de normalidad. Pero también, como les digo, se puede utilizar otras unidades químicas de concentración como la molaridad o la molalidad. También pueden aplicar en un determinado caso. Bueno, entonces, teniendo ya nuestra ecuación que nos va a servir para cualquier tipo de valoración, hay una serie de ejercicios que se pueden desarrollar a partir de esto. Tenemos cuatro variables, ¿cierto? Normalidad, volumen del ácido, normalidad y volumen de la base. Entonces, a partir de esas cuatro variables que tenemos allí, es posible que resolvamos ejercicios de valoración, principalmente para hallar volumen o concentración, porque eso es lo que tenemos ahí, volumen y concentración. Entonces, vamos a revisar un par de ejemplos con respecto a estos ejercicios de valoración ácido-base. Aquí tenemos el primero, entonces como siempre, por favor, ponemos mucha atención. Yo les doy ahorita el espacio para que copien, pero pues es importante que nos quede claro, que entendamos de qué se trata el ejercicio y que de esta manera pues podamos eh, tener la idea correcta de lo que se está haciendo. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice, bueno, aquí tenemos la fórmula que ya en la parte anterior la copiamos, no es necesario que la tengamos nuevamente. Dice, calcular la concentración de 50 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico si hemos necesitado 25 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0,4 normal para que el indicador cambie de color. Entonces ya conocemos cuál es ese procedimiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se colocó un ácido cuya concentración no se conoce, 50 mililitros de ese ácido, y en la ureta, como lo vimos en el experimento, se cargó con hidróxido de sodio. Entonces, al colocar ese hidróxido de sodio, tiene una concentración 0,4 normal. Entonces empieza a caer el hidróxido de sodio y cuando llega a los 25 mililitros, se da el cambio de color en el indicador. Eso es lo que nos está explicando este texto. Entonces determinamos los datos de nuestro ejercicio. Los datos. En primer lugar, tenemos que vamos a hallar la concentración, en este caso en términos de normalidad, vamos a hallar la normalidad del ácido, porque nos piden determinar la concentración del ácido, ¿cierto? No la conocemos. Nos dan el volumen del ácido. Nos dicen que el ácido clorhídrico tiene un volumen de 50 mililitros. 50 mililitros. ¿Listo? De igual manera, nos dicen que de la base, el volumen de la base es de 25 mililitros. Fue lo que se gastó de la base, ¿cierto? Y finalmente nos dan la concentración, en este caso en términos de normalidad, la normalidad de la base, que es 0,4. 0,4 normal. Listo, ya tenemos los datos que nos da el ejercicio. Ahora tenemos nuestra fórmula. Normalidad del ácido por volumen del ácido igual a normalidad de la base por el volumen de la base. Necesito hallar la normalidad del ácido.
Esto es lo que voy a determinar, normalidad del ácido. Entonces tengo el volumen del ácido multiplicando, lo debo pasar al otro lado a dividir, ¿cierto? Lo pasamos a dividir. Entonces la normalidad del ácido va a ser igual a la normalidad de la base, que ya la tenemos, es 0,4, por el volumen de la base, que es 25 mililitros, sobre el volumen del ácido, que es 50. Y aquí no es más sino hacer la operación. 0,4 por 25 sobre 50. Y eso nos da 0,2 normal. Esta es la concentración que estamos buscando, la normalidad. Y eso es todo. Fíjense que es supremamente sencillo. Tenemos todos los datos en el ejercicio. Lo único que debemos hacer es despejar de la ecuación la variable que estoy buscando y reemplazar datos. No es más. ¿Es claro el ejercicio? ¿Es clara la forma de resolverlo? Ok, entonces ahora sí, tomamos el apunte, por favor. Bueno, tenemos un segundo ejemplo. Aquí nos preguntan qué volumen de ácido clorhídrico de concentración 0,5 mol por litro, que es lo mismo que decir 0,5 molar, será necesario para neutralizar 10 mililitros de hidróxido de sodio, concentración 0,1 molar. Entonces, la misma información, lo primero que hacemos es determinar los datos que nos plantea el ejercicio. En primer lugar, nos están preguntando el volumen de ácido, ¿cierto? En este caso, vamos a determinar el volumen de ácido. Nos dan la concentración del ácido. Entonces, la concentración del ácido es igual a 0,5 molar, ¿cierto? 0,5 molar o 0,5 mol por litro, es lo mismo. Mol por litro es lo mismo que molar. Luego nos dicen que vamos a neutralizar 10 mililitros de base. Entonces el volumen de la base es de 10 mililitros. Y también nos dicen que esa base tiene una concentración, la concentración de la base es de 0,1 molar. Listo, ya tenemos los datos que nos plantea el ejercicio. Conocemos nuestra ecuación. La ecuación dice que el volumen del ácido, la concentración del ácido, en este caso no escribí N porque no está en normalidad, entonces la concentración del ácido va a ser igual al volumen de la base por la concentración de la base. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestra ecuación. En este caso, entonces, lo que vamos a hallar es el volumen del ácido y la concentración del ácido está eh, multiplicando. Entonces la vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, volumen del ácido va a ser igual al volumen de la base por la concentración de la base. Y esto dividido, vamos a colocar acá la línea, dividido bueno, en la concentración del ácido. Algo así tenemos. Entonces simplemente reemplazamos nuestros datos, ¿cierto? El volumen del ácido va a ser igual al volumen de la base, que dice son 10 mililitros, por la concentración de la base, 0,1
molar sobre la concentración del ácido. 0,5 molar. Molar y molar se cancelan y el volumen del ácido entonces sería de 10 por 0 a 1 es 1, ¿cierto? Y 1 dividido en 0,5, muy bien Giselle, es 2. Entonces el volumen será de 2 mililitros. ¿Difícil? No, es muy sencillo. Fíjense que desde que se tomen bien los datos, el resto es reemplazar datos y ya. Entonces, ¿qué quieren decir esos 2 mililitros? Que para neutralizar 10 mililitros de base a esa concentración, necesito solamente 2 mililitros de ácido de concentración 0,5 molar. Ok, tomamos el apunte, por favor. Las valoraciones no se dan únicamente en términos de cálculos matemáticos. Digamos, una forma de determinarla es esa, pero a nivel experimental, pues también existen unas gráficas que nos permiten determinar el punto donde se da esa valoración, ¿sí? Esto es, digamos, en el caso de tener como toda la información, ¿no? Cuando ya sé cuántos mililitros me gasto y entonces ya una vez hecho el experimento, puedo determinar la concentración de la base o del ácido, o teniendo los datos, puedo determinar cuántos mililitros voy a necesitar. Pero dentro del proceso del laboratorio, con los datos que va arrojando el laboratorio, yo puedo elaborar las gráficas, que se llaman curvas de valoración o curvas de titulación. Entonces vamos a mirar cómo son esas curvas de titulación. Ok. Aquí tenemos entonces unas curvas de titulación que vamos a ir analizando una a una. No es necesario que las hagan, solamente quiero que presten atención a cómo se deben realizar esas curvas. Y como esto es un trabajo netamente experimental, o sea, esto se hace en el laboratorio, cuando se va haciendo el proceso de valoración, pues entonces no necesitamos, o sea, aplican, digamos, de una manera general. Entonces, aquí tenemos curva de titulación ácido fuerte con una base fuerte. Partimos de un ácido, por eso el pH está aquí, el pH es de 1. ¿Cómo se hacen estas curvas en el laboratorio? Se va adicionando base, como vimos, por ejemplo, en el experimento que tenemos, y vamos tomando los datos de cuánta base se va adicionando y cómo va cambiando el pH. En este caso, sí vamos a necesitar un pHímetro, porque es la única forma de tener el valor exacto de pH. Solamente con el indicador no es posible. Entonces, en este caso utilizamos los dos. Utilizamos el indicador para poder determinar el punto de cambio, que es mi punto de equivalencia, y utilizamos el pHímetro para saber el valor exacto en el que se generó de, eh, el cambio de ácido base. Entonces, aquí vemos cómo teniendo un pH de 1, cuando le agregamos 5 mililitros de la base, que aquí es donde tenemos este punto, fíjense en 5, el pH aumentó a 1,18. Cuando tenemos 10, el pH está en 1,37. ¿Por qué va aumentando el pH? Porque es que estamos neutralizando. Entonces se van perdiendo concentración de hidrógeno. ¿Sí? Se va perdiendo porque se va neutralizando con la base. Entonces por eso el pH va aumentando. Entonces aquí vemos que se demora, digamos, de a 5 mililitros más o menos para que se vea algún aumento. En este espacio de aquí empezamos a notar que está más cercano porque el pH va aumentando un poco más rápido. Entonces pasamos de 1,60 a 1,95, de 1,95 a 2,20, de 2,20 a 2,69 en 24. Y cuando llegamos a 25, fíjense que el pH llega a 7. En ese momento hemos logrado el cambio de coloración
de nuestro indicador, porque ya no tenemos un ácido, sino que empezamos a tener, en este caso, una sustancia neutra. Con una gota ya es una base, ¿sí? Por eso veían ustedes en el experimento que era gota a gota. En una gota es el cambio el cambio de pH, de ácido a básico, es el punto de equivalencia. Entonces, en el caso de los ácidos y las bases fuertes, el punto de equivalencia va a estar en 7. ¿Por qué? Porque tenemos totalmente ionizada la base y totalmente ionizado el ácido. Entonces, en este caso, el punto de equivalencia se nos va a dar en 7. Si yo sigo adicionando base, pues entonces ya voy a tener es una sustancia básica. Entonces, pH empiezan a aumentar hacia el lado de la base, ¿sí? Porque ya en ese momento vuelvo a desequilibrar la solución y tengo es más base y ya no tengo ácido, porque ya neutralicé totalmente el ácido. Me queda una sustancia básica. ¿Hasta ahí estamos claros entonces? En una curva de titulación, mi punto de equivalencia es 7 cuando tengo un ácido fuerte y una base fuerte. Resulta que no solamente se pueden titular ácidos fuertes, yo puedo titular un ácido débil. Y aquí vemos la curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte. ¿Qué diferencia encontramos con la curva de titulación anterior? Que el punto de equivalencia cambia. Ahora es nuevo. Señora, El punto de equivalencia cambia. ok, cambia el punto de equivalencia, ¿cierto? Nuestro punto de equivalencia está más arriba. Y eso se debe a que en el caso de los ácidos débiles, la sustancia no está totalmente ionizada, no está totalmente ionizada. Entonces vamos a requerir una mayor cantidad de base para poder generar ese equilibrio, ¿sí? Vamos a requerir una mayor cantidad de base. Por esa razón tenemos un punto de equivalencia más alto, necesitamos más base y la sustancia pues tiende a ubicarse en la zona básica para alcanzar ese punto de equivalencia. Ahí es donde llegamos a neutralizar y eso lo vemos con el indicador. Entonces, más o menos en 8,72 como lo muestra la parte de la tabla, ¿cierto? Aquí vemos que en 8,72 es cuando logramos el cambio de coloración. Otra cosa que podemos observar en esta gráfica es que el pH es más alto. No empezamos en pH 1, sino que empezamos en pH 3, porque los ácidos débiles generalmente no tienen un pH tan bajo como el de los ácidos fuertes. ¿M? Por eso el pH aquí es 3. Y bueno, tenemos el mismo proceso, vamos añadiendo base. Aquí podemos darnos cuenta que necesitamos añadir más base para llegar al punto de equivalencia y luego pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es una gráfica un poco menos amplia porque los valores de pH están un poco más cercanos, entonces es menos amplia que la otra. Y por último, tenemos cuando vamos a titular una base débil, ya no es un ácido, sino una base. Entonces, fíjense cómo cambia en este caso la gráfica. La gráfica ya no empieza en pH ácido, porque lo que tenemos es una base y a esa base le vamos a agregar ácido. En este caso es un ácido fuerte. Entonces, vemos cómo partimos de un valor de 11, que es un pH básico. Lo mismo, vamos agregando el ácido. En este caso agregamos el ácido y vemos cómo va variando el pH hasta que llegamos al punto de equivalencia. ¿Qué pasa con este punto de equivalencia? Ahora, ¿dónde tenemos el punto de equivalencia? Como una cifra casi decimal. Sí, pero más que el hecho de que sea decimal, ¿hacia dónde se movió el punto de equivalencia? Porque se supone que mi punto neutro es 7, ¿cierto? Pero ¿qué pasó aquí con el punto de equivalencia?
Ok, si nos fijamos, está por debajo de 7, están los pHs ácidos. ¿Por qué? Porque necesitamos más ácido para poder neutralizar una base débil. Vuelvo y repito, debido a esto a que eh, no está totalmente ionizada la base. Como no está totalmente ionizada, pues vamos a requerir más ácido y el pH va a estar más abajo. No solamente tenemos que neutralizar los iones OH, sino la base original, porque acuérdense que en los débiles se genera un equilibrio. Entonces tenemos más iones y por lo tanto tenemos que neutralizar con más ácido y por eso el pH en el punto de equivalencia es menor de 7. Son pH ácido. ¿Sí? Entonces, es la razón por la cual van cambiando los puntos de equivalencia. Entonces, así como para que nos quede claro, si ácido y base es fuerte, el pH es 7, es neutro. Si el ácido es débil y la base fuerte, el pH está por encima de 7. Y si la base es débil y el ácido es fuerte, el pH de equivalencia va a estar por debajo de 7. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Bueno, chicos, y con esto justamente entonces terminamos nuestro programa de química, terminamos lo que teníamos para ver este año y coincidencialmente pues terminamos también las clases para lo que resta pues del año. Agradecerles muchísimo, ustedes han sido un grupo muy constante, muy pendiente, en la mayoría de los casos muy cumplido. Les abono pues el hecho de que procuraron estar ahí conectados siempre, muy dispuestos, muy atentos, muy participativos a la clase. Eh, y bueno, espero que todas las cosas les salgan muy bien, que en las evaluaciones les vaya excelente. Como les dije hoy, que ojalá no tenga que encontrarme con ninguno en las nivelaciones, sino que ya puedan, a partir del próximo viernes, una vez hayamos finalizado el tiempo de evaluaciones, que puedan ya quedar en descanso y volvernos a encontrar, Dios mediante, el día de su clausura, sí, porque aunque sea la clausura virtual, pues las directoras de grupo de 11 tenemos que estar ahí en la clausura de décimo. Entonces ahí nos vamos a ver en su clausura, si no nos vemos antes. Y pues ha sido gusto compartir con ustedes este año. Bueno, que Dios me los bendiga, que les vaya muy bien y que puedan descansar porque se merecen sus vacaciones. ¿Ok? Chao a todos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Chao, Pablo, gracias a ti. Chao, chicos. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Felices vacaciones. Si no nos vemos Chao, más. profe. Y estudian para la evaluación. Bueno.